Vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de los planos ahora perpendiculares. Vamos a ver acá. Pensar, sí. Y decimos que dos planos normalmente van a ser perpendiculares si sus vectores normales, en este caso, son perpendiculares o el producto escalar, en este caso, el producto escalar entre ellos es igual a 0. Entonces los dos planos son perpendiculares y solo si recordemos vectores normales, vectores son perpendiculares. ¿Ya? Entonces el producto punto es igual en este caso a 0. Entonces, para que nosotros comprobemos, pues ya sabemos de que tenemos que tener los dos vectores normales y si nos dan los productos escalares entre ellos igual a 0, los dos vectores son perpendiculares. Entonces, los vectores perpendiculares, en este caso tenemos N1, ¿verdad? Tenemos N2, y en este caso, ¿verdad? Decimos que son perpendiculares. Entonces, para que los dos planos, el plano 1 y el plano 2 sean perpendiculares, o sea, el ángulo entre ellos 90 grados, entonces el ángulo entre los dos vectores, en este caso, pues va a tener que ser igual a 90 grados, ¿verdad? Va a tener que ser igual a 90 grados. Eso es para planos perpendiculares. Para planos paralelos y planos concurrentes tenemos lo siguiente. Decimos que dos planos son paralelos si y solo si sus vectores normales también son paralelos. El plano 1 paralelo al plano 2 si el vector normal 1 y el vector normal 2 son paralelos. Recordemos que si dos vectores son paralelos, normalmente uno se puede expresar como el múltiplo escalar del otro. Entonces, si nosotros tenemos las ecuaciones de los planos 1, A1x más B1y más C1z más D1 igual 0, el plano 2, A2x, B2y más C2z más D2 igual a 0, entonces dice que para que estos dos planos sean paralelos, entonces debe de haber, en este caso, una proporcionalidad entre sus componentes. Óigase bien, debe de haber una proporcionalidad. O sea, A1 es a A2, como B1 es a B2, como C1 es a C2. A1, A2, B1, B2, C1 es a C2. Los D nada tienen que ver, solo es las componentes de los vectores normales. A1, B1, C1 es a A2, B2, C2. Y debe de haber una igualdad, igualdad a un escalar K, que puede ser 2, que puede ser 3, que puede ser 4, etc. Eso es en el caso de los planos paralelos, ¿verdad? Ahí lo tenemos los dos planos paralelos. Y entonces los dos planos paralelos, los vectores normales, en este caso, pues también son paralelos. Y dos planos son concurrentes si son paralelos. Estos planos concurren si no son paralelos y la intersección entre los planos normalmente es una recta. Ahí tenemos dos planos que no son ni paralelos ni perpendiculares y que se intersectan y la intersección normalmente es una recta. Ahí tenemos un plano por acá, otro plano que es el que está de celeste, los dos se intersectan y se intersectan normalmente ¿en qué? En una recta, ¿verdad? Se intersectan normalmente en una recta. Entonces, ahorita pues lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo determinar si los planos son paralelos o los planos son perpendiculares. Recordemos ahí, para que sean perpendiculares los vectores normales, su producto punto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y para que sean paralelos, entonces debe de haber proporcionalidad entre quién, entre los vectores, entre las componentes de los vectores normales, ¿verdad? Tiene que haber proporcionalidad entre ellos. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a determinar si los planos 1, 2x más 3y menos z igual a 100 y el plano 2, 3x más y más 9z igual a 80 son paralelos o perpendiculares. Entonces hay que calcular el N1, hay que calcular el N2, ¿verdad? Y ver si son paralelos o perpendiculares. Recordemos que paralelo debe de haber proporcionalidad entre las componentes y perpendiculares, el producto punto entre ellos tiene que ser igual a 0. Entonces vamos acá ustedes lo van a resolver, van a resolver este ejercicio, ¿verdad? Lo voy a volver a poner de nuevo, ¿verdad? Por ahí, van a resolverlo. Ya, recordemos lo que tenemos por acá.
Recuerden, ahí tenemos los dos planos y vamos a calcular N1, N2 y a partir de ahí ver si son paralelos o perpendiculares. Si para paralelo es que las componentes sean proporcionales. Para perpendiculares, el producto punto entre los vectores normales tiene que darnos 0. Entonces vamos a resolverlo. Bueno, vamos a dar tiempo para que cada quien lo resuelva y nos diga si son paralelos o perpendiculares. Bueno, vamos a ver entonces qué nos resulta por ahí. Vamos entonces por acá pues, vamos a calcular, recordemos primero los vectores normales, N1, 2, 3, menos 1, N2, 3, 1, 9, que son los vectores normales de cada uno de los planos, ¿verdad? Entonces ya tenemos los vectores normales y ahora que ya tenemos en este caso los vectores normales, entonces vamos a establecer y ver si son paralelos. Para ver si son paralelos establecemos la proporcionalidad. Entonces establecemos proporcionalidad entre ellos, ¿verdad? Entre el vector N1 y N2, y al establecer la proporcionalidad, 2 es a 3, como 3 es a 1, como menos 1 es a 9. Esto no se cumple, ¿verdad? 2 es a 3, como 3 es a 1, como menos 1 es a 9. Entonces, por tanto, los planos en este caso no son paralelos, ¿verdad? No son paralelos porque no hay proporcionalidad. Ahora, para que los dos planos sean perpendiculares, entonces N1 es perpendicular a N2 si, solo si el producto escalar entre ellos da igual a 0, ¿verdad? Solamente si el producto escalar da igual a 0. Entonces, efectuamos el producto escalar entre N1 y N2, 2, 3, menos 1, punto 3, 1, 9. Aquí nos queda 6, ¿verdad? Después 3 por 1 nos queda 3 y menos 1 por 9 nos queda menos 9. 6 más 3 menos 9 igual a 0. Y como el producto escalar es igual a 0, entonces en este caso, por tanto, P1 es perpendicular a P sub 2. ¿Verdad? P sub 1 es perpendicular en este caso a P sub 2. Entonces los dos vectores son perpendiculares. Otro elemento entonces ahí es la distancia de un punto a un plano. La distancia de un punto a un plano P, a un plano pi, dice la longitud de la perpendicular trazada desde, en este caso, el punto P, y perpendicular trazada desde el punto P hasta el plano pi. Aquí tenemos el plano y el punto P está por acá. Esta distancia, este perpendicular es la distancia. Se denota por la distancia de P a pi. En la figura dice, se deduce que esa distancia es equivalente al módulo de la proyección. O sea, esta distancia dice que se establece que es igual al módulo de la proyección del vector PQ en la dirección del vector normal al plano, ¿verdad? Esto que está aquí no es nada más que la proyección de este vector PQ en la dirección del vector normal del plano. Es como que agarremos este vector, recordemos, y lo proyectemos sobre el vector normal. Y a eso le calculamos la magnitud. Recordemos lo que era la proyección de un vector sobre otro vector. Entonces nosotros podemos proyectar el vector PQ sobre el vector normal, me daría este vector de aquí, ¿verdad? Este vector de aquí, y a ese vector hay que calcularle la magnitud, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos la distancia. Entonces por ahí tenemos que la distancia de P a Q es la proyección, la magnitud de la proyección QP, del vector QP sobre el vector normal. Entonces la magnitud de la proyección de QP sobre el vector normal es esta expresión QP.n en valor absoluto dividido entre la magnitud de n, ¿verdad? Dividido entre la magnitud. Recordemos que aquí estamos calculando distancia. Entonces dice, puede demostrarse que si las coordenadas del punto son x0, y0, z sub 0, ¿verdad? Las coordenadas de ese punto son eso, y la ecuación del plano es ax más by más cz más d igual a 0, entonces esta distancia del punto al plano simplemente se puede calcular con esta expresión, ¿verdad? Simplemente la magnitud o simplemente el valor absoluto de a por x sub 0 más b por y sub 0
más C por Z sub 0 más D dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Esta es la magnitud de N, ¿verdad? Aquí tenemos la magnitud de N. Y esto no es nada más que ¿quién? Que el producto punto entre ¿quién? Entre N y el vector PQ, ¿verdad? Entonces, de esa manera obtenemos, recordemos, ¿de dónde sale A, B, C y D? Recordemos que eso sale del vector de, en este caso, de la ecuación del plano. ¿Verdad? Esos son los elementos de la ecuación del plano. X0, Y0, Z0, ¿de dónde salen? Es el punto. El punto me lo tienen que dar. ¿Qué me tienen que dar acá? El punto y el plano. El punto tiene coordenadas X0, Y0, Z0 y el plano es AX más BY más CZ más D igual a 0. Entonces la magnitud de N es la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Verdad? Entonces de ahí sacamos en este caso la magnitud. ¿Verdad? Entonces con esta expresión que tenemos acá, calculamos en este caso ¿qué? Calculamos la distancia de un punto simplemente a un plano, de un punto P a un plano Pi, en este caso. ¿Verdad? Entonces se utiliza normalmente, recordemos esa expresión. Por ejemplo acá, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. ¿Verdad? En este ejemplo dice calcular la distancia del plano que tiene la ecuación, que tiene por ecuación 2x más 3y más 6z igual a 12 al origen de coordenada. El origen de coordenada es el punto 0, 0, 0. Entonces, con la expresión anterior vamos a calcular, en este caso, ¿quién? Vamos a calcular, en este caso, la distancia, ¿verdad? Vamos a calcular la distancia. Recordemos, en este caso, la expresión. Ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? La distancia del punto P al plano Pi es esta magnitud, que está dada por AX sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0 más D entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Entonces, efectúen esa expresión. Sustituyan los datos ahí para ver qué nos resulta. ¿Cuánto es la distancia? Entonces, miremos acá, sustituyendo los datos, en este caso, ¿qué nos quedaría? El punto en cuestión, deseamos el origen de coordenada. La fórmula se tiene de la siguiente manera. Entonces, la distancia del origen al punto, al plano, 2 por 0, más 3 por 0, más 6 por 0, menos 2. Recuerden que el 2, el 3, el 6 y el menos 12 salen ¿de dónde? De la ecuación del plano. Y ahí salen. Y eso entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, ¿verdad? Que es en la magnitud del vector normal. Entonces, menos 2 entre raíz de 49 nos queda 12 séptimos, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos, en este caso, ¿quién? Obtenemos, en este caso, la distancia del origen, en este caso, al plano, ¿verdad? Es simplemente sustituir ahí, ¿verdad? Es una sustitución que normalmente se hace en esa expresión para poder calcular la distancia, en este caso, de un punto cualquiera, calcular la distancia del punto al plano como tal. Vamos a ver ahora otra distancia que también es importante, ¿verdad? En la distancia, ahora miraríamos por acá, en este caso, tenemos distancia de planos paralelos. Si dos planos son paralelos, podemos calcular las distancias. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos planos paralelos? Entonces, pi1 es igual a AX, ¿verdad? Más BY, más CZ, más D1 igual a 0. Y el plano 2, AX más BY más CZ más D2 igual a 0. La distancia del plano 1 al plano 2 dice que D1 menos D2, recordemos acá, D sub 1 menos D sub 2, entre la raíz de ¿quién? De A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ya? De esa manera calculamos la distancia. Dice, debe observarse que los coeficientes coincidan, ¿verdad? El A aquí coincide, el B, el C, el D.
En algunas ocasiones es necesario simplificar una de las ecuaciones para igualar los coeficientes. ¿Ya? O sea, si es necesario simplificar, en este caso para igualar, en este caso, ¿quién? Los coeficientes. ¿Verdad? Recordemos que los planos van a ser, en este caso, paralelos. Por ejemplo, voy a poner en la pizarra, ¿verdad? El caso que los planos sean paralelos, ¿verdad? ¿Cómo haríamos una codificación ahí? ¿Cómo haríamos para transformar en este caso esa condición? Entonces podemos tener el plano 2x más y menos z más y igual a z. El otro plano paralelo podría ser en este caso, por decir algo, menos 4x menos 2y más 2z menos 5 igual a 0. Por decir algo. Ustedes se fijan, los coeficientes no son iguales, pero son paralelos. Entonces, ¿qué hago? Agarro esta expresión y la puedo dividir entre menos 2. Si yo divido eso entre menos 2, ¿qué me quedaría? Menos 4 entre menos 2, por x, menos 2 entre menos 2, nos queda más y, 2z entre menos 2, nos queda menos z, y menos 5 entre menos 2 me queda menos 5, igual a 0. Entonces aquí podemos ver que ya este tiene igual a este término ya está igual a este coeficiente, este término ya está igual a este. Por tanto, esto sería el de 1 y el de acá sería el de 1. Teníamos dos planos, los convertimos a la misma ecuación, a la misma forma, y ya tengo el de 1 y el de 2. Los coeficientes tienen que ser iguales. Me lo pueden dar de esta manera, lo dividí entre menos 2 para que me quedara igual, y ya con eso puedo obtener en este caso las dos condiciones, ¿verdad? Tener en este caso que los planos tengan los mismos coeficientes, en este caso, ¿ya? Cuando los planos tengan los mismos coeficientes. Entonces, vamos a irnos nuevamente a la presentación. Ahí hay un ejemplo. Entonces, tenemos este ejemplo. Copiemos la fórmula, ¿verdad? Dice que la distancia entre el plano 1 y el plano 2 es de 1 menos d2 en valor absoluto sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿verdad? De esa manera calculamos la distancia. Entonces me dice calcular la distancia entre esos dos planos, ¿verdad? Entonces ahí tengo los dos planos que son paralelos y voy a calcular la distancia. Vamos a recordar que vamos a calcular de esa manera la distancia entre los dos planos. Entonces hagamos el cálculo. Miren que no tienen los mismos coeficientes y entonces hay que tener los mismos coeficientes ahora, ¿verdad? Busquemos que tengamos los mismos coeficientes. Entonces transformemos a los mismos coeficientes y después hagamos el cálculo. Entonces, si miramos ahí el resultado, ¿verdad? Miramos ya por ahí ya lo tienen. Entonces, miremos cuánto nos queda. Entonces, el plano 2 lo podemos expresar similar al plano 1, ¿verdad? 2x menos 3y más 6z más 8. Recordemos, podemos dividir todo entre menos 2. Si dividimos el plano 2 entre menos 2, nos quedaría esta expresión. Los coeficientes serían iguales, 2 aquí